Hola gente, aquí Dani resumiendo de nuevo. Y bueno, sí, muy pija de mi parte otra vez aparecer a los días. En este caso, preciosas y preciosos que pedían la segunda parte de la pelirroja desquiciada a los meses. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? No han sido muy buenos días estos primeros del 2023. Anduve un poco bajoneado por muchas cosas personales de ahí. Aparte que no sé si saben, pero tuve que borrar unos videos para evitar strikes en el canal. También que la última historia pues no fue tan apoyada. Pero más que eso, chicos, pues la depresión existe, pa. Esa mierda es real y es una verga cuando caes ahí. Pero bueno, luego que sales de ahí todo te chupa un huevo y sales más fuerte y renovado. Y así estamos hoy. Hubieran sabido todo esto de mí si siguieran mi Instagram. Siempre se los dejo y son como la burger, no me van a seguir. No sé, para ver las historias, putearme directamente por no subir videos, o yo que sé, decirme algo. Pero bueno, ahora solo tenemos buenas noticias. Y es que si el video llega a 1000 likes, pues automáticamente estaré subiendo la parte 3, que ya estoy trabajando en ella. Pues ahora gente, ya estamos al 100. Y bueno, ya está muy hablada esta intro, así que vamos con el resumen. Bien, anteriormente vimos el primer asesinato de Karen, pero ahora era un misterio saber quién carajo decapitó y se llevó el cuerpo de Nancy. Por ahora está con Donna, su nueva sirvienta que había ocupado el lugar de Nancy. Estaban en la plaza del pueblo haciendo algunas compras y cerca del lugar había un circo. Donna quiso ir y a Karen también le parecía una buena idea, ya que nunca había ido al circo cuando salió con Nancy. Y pues, también cree que con pequeños sucesos diferentes como este, cambiaría la historia y por ende su final de siempre. Bueno, entonces convencen al cochero que estaba con ellas y él tuvo que ir a comprar los boletos mientras ella seguía mirando ropa y accesorios por ahí. Mientras conversaban, Donna le comenta que trabajaba el doble desde que llegaron los Evans, y Karen le pregunta si se le estaba complicando mucho, a lo que ella responde que más que eso, era que eran un tanto molestos, en especial la señorita Isela. Le cuenta que había regañado a Sara, una de las sirvientas, solamente porque no le entregó una carta en una bandeja de plata. Karen solo se ríe por esto. Donna le estaba cayendo muy bien. Bueno, ella le dice si no sabe cuándo se irán, a lo que Karen responde que espera que sea muy pronto, pero ella sabe la historia, y ellos no se irán hasta encargarse de su familia. Bueno, en eso Donna encontró una bufanda muy linda y dice que sería un regalo perfecto para la señora Daré. Karen no sabía de quién le estaba hablando, y Donna no lo podía creer que no la recuerde. Le dice que la señora Daré fue su tutora cuando era niña, que le enseñó baile, modales y todo. Entonces Karen intuye que eso debe ser parte de la historia de Karen antes de que ella quede atrapada en ese cuerpo. Pero lo que le parecía muy extraño era no haber escuchado ese nombre en ninguna de sus anteriores regresiones. Y es por esto que está ansiosa de volver a ver a la señora Daré. Bueno, más bien conocerla. Sabe que de ella puede sacar mucha información y respuestas sobre su maldición. Bueno, en ese momento llegó el cochero con los boletos y ya tenían que irse porque la función estaba por comenzar. El primer show era de trapecistas y mientras Karen observaba recuerda la vez que murió de esa forma cayendo de un lugar muy alto y se partió su madre. Pero dice que ya no quiere pensar en eso, mejor iba a disfrutar del espectáculo ya que nunca en su vida había estado ahí, en ninguna de sus vidas. Entonces pide una cerveza y Donna también quería, pero el cochero le dice nada más una porque luego te empedas y tienes que seguir trabajando, Donna. Bueno, luego de esto iban a presentar la mayor atracción del circo, que era un elefante enorme, un animal que Karen jamás había visto, le parecía muy asombroso, pero se sacó de onda al instante al ver como el domador estaba azotando con un látigo para que obedezca, y lo peor es que la gente lo disfrutaba. Se vio identificada con el animal, ya que estaba atrapado y siendo lastimado por los latigazos del destino, y además la gente le agradaba todo esto. Entonces tiró el vaso de cerveza. Donna y el cochero le preguntan si todo estaba bien, pero ella ya quería irse porque esto no le parecía divertido, a pesar de que ellos insistían en quedarse hasta el final. En eso Karen se dio cuenta que el elefante reaccionó al sonido del vaso, y ahora estaba reaccionando al brillo de sus joyas, y entiende que había forma de impacientar a la bestia, así que deja que el brillo de sus aretes lo alteren y pierda el control. Entonces el elefante se desató, todo el mundo salió corriendo aterrorizados, pero Karen solo se quedaba observando. Quería presenciar cómo se libera de sus cadenas y recupera su libertad, tal como ella lo quiso por tanto tiempo. El elefante estaba a punto de atacar a Karen, porque estaba corriendo en su dirección, pero fue interceptado por una bala de un francotirador, el Sir Raymond, alias el amor de la vida de Karen. Bueno, en esa novela, ¿no? Pero Karen no quiere que continúe la historia, ya que conociendo el amor de su vida empieza su final de siempre. Así que dice ni vértebra, tengo que salir de aquí y buscar lo más rápido posible a la tal señora Daré, ya que luego no podrá salir de la mansión por un buen tiempo, y tenía que aprovechar las oportunidades que le quedan. De camino a la casa de la señora Daré, estaba pasando por un lugar que sabe que era muy peligroso, y sí, por ahí fue interceptada por un par de ladrones. Ellos se dieron cuenta que era la niña bendecida, hija del señor Jarier, así que debe traer dinero consigo, decían. Pero la revisaron y no traía ni una sola moneda, solo joyas, así que se la arrancaron y la estropearon. Karen se molesta y como los conocía empezó a insultar y provocarlos. Primero a este tipo, le dice, oye Hans, hijo de la valiente soberana
¿sabes lo complicado que es realizar este peinado? Además, aún así llevándote mis joyas, tu esposa seguirá odiándote, pendejo. Este se asusta al oír que ella sabe su nombre, y el otro tipo quería que Karen cierre la boca y la golpeó. Karen también tenía para él y le dice, oh pinche Thomas, sos una pija con patas. No, mentira. Le dice, lo lamentarás, cuando mueras haré de tu hijo mi lavaplatos, y como es un enfermo retarde no pasará mucho tiempo para que te acompañe en el infierno. Bien maldita esa Karen, Thomas perdió la paciencia y la amenaza con su navaja, pero Karen no tenía miedo alguno, sabe que una vez que conoce a Raymond él vendría a salvarla. Pero este tipo termina apuñalándola, y pues Raymond aún no llegaba. Karen piensa que tal vez por los cambios que estaban pasando, la historia no sería la misma, e hizo malos cálculos, mientras que estos tipos saben que ahora están en problemas, y Hans decide que hay que eliminar la evidencia y matarla de una vez. Pero en ese momento, una bala atravesó a Hans, y sí, era Raymond, que llegó tarde pero llegó. Bien, la historia nos muestra quién es Raymond. Resulta que es un caballero sobresaliente de la nobleza, que entrega paz a su pueblo, como un francotirador innato. En su primera misión, fue acusado como un bastardo cobarde, alguien despreciable, pero cada vez que obtenía éxito en sus misiones, las críticas disminuían, y al final del camino logró sumar la muerte de más de 300 soldados enemigos, convirtiéndose en el héroe del reino, el demonio francotirador. Ahora es visto con envidia y admiración por todos. También nos muestra a su fiel sirviente Zenon, quien se encargaba del bienestar de él y de sus subordinados. Bueno, de vuelta a la historia, Raymond lleva a Karen en sus brazos al carruaje y le pide a Zenon que le traiga agua y gasas limpias para curar la herida. Zenon fue de inmediato, pero le parecía muy extraño que Raymond había dejado que le hicieran daño. Dentro del carruaje estaba Donna y el cochero preocupados por Karen. Mientras eso, Karen le pregunta a Raymond el motivo de su estadía en el reino Harrier, y él le decía que era por su prometida Isela. Donna era la más angustiada por la salud de su señorita Karen, pero Raymond le dice que no se preocupe, que no había sido tan profunda la herida gracias al corsé. Pero si no está convencida puede aflojárselo y revisar de nuevo. Esto les pareció un poco pervertido, pero Raymond le dice que solo bromeaba, ya que su vida no corría peligro, pero es claro que le va a doler porque es una puñalada, obviamente. Pero Donna seguía preocupada y llorando. Karen onda, ¿y esta qué le pasa? En eso Raymond trata de consolarla y conversar con Karen. Le pregunta si había disfrutado su salida, y Karen le dice, ¿es en serio? Me apuñalaron, pendejo. ¿Cómo voy a disfrutarlo? Ya. Raymond se disculpa, le dice que solo quería consolarla, pero no es muy bueno con las palabras. Karen sabe que no tiene sentido molestarse con Raymond, ya que él igual es una víctima de la fantasía de esa historia. Así que decide conversar con él y le dice que después de todo le agradó salir, ya que había visto un animal asombroso que no había conocido nunca. Donna seguía de dramática diciendo que todo es su culpa. Si no hubiera ido al circo, nada de esto hubiera pasado. Y si el señor Raymond no hubiera intervenido, todo sería una catástrofe, dice. Me supongo que debe ser el destino que pone el señor Raymond junto a usted, señorita Karen. Pero Karen estaba molesta con la mierda que hablaba Donna. No quería crear ningún escenario de historia de amor. Así que calla a Donna diciéndole que el destino nada más es cruel, y que estaba bien, que se había salvado de morir 2 veces, pero ya. Raymond le dice que es cierto, pero él estaba impresionado con todo lo que había pasado la señorita Harrier, y ella no esté aterrorizada en lo absoluto. Bien, a la mañana siguiente en la casa de los Harrier, Isela estaba que le llevaba el chamuco. Estaba muy cabreada, ya que se había enterado que la noche anterior, Raymond, su prometido, había salvado a Karen. Y entonces estaba desquitando otra vez con la pobre Sara, y ella solo le estaba mostrando vestidos para Isela, pero ninguno le agradaba y solo la insultaba. Entonces llegó su padre, y le dice: Isela, hija, no seas tan dura con las sirvientas. Pero ella corre donde él a lloriquearle sobre lo que pasó con su prometido. Le dice que está preocupada porque Karen es muy hermosa, ¿qué pasaría si Raymond se enamora de ella? Y al parecer todos ahí también querían lo mismo. Su padre le dice que relaje la raja que la tiene muy alterada, que el joven Raymond solo actuó como un caballero nada más, y que recuerde que el matrimonio aristócrata son solo por negocios, y es muy descabellado pensar que alguien quiera separarse de repente para casarse con la prometida de otra persona. A su padre también le parecía muy extraño la actitud de su hija. Desde que llegaron a la mansión estaba muy emocional. Le pregunta si pasa algo con los cuidados de las sirvientas o algo así. Isela decide contarle, le dice que no podía más con una pesadilla que la atormentaba, y tenía que ver con la sirvienta principal de la casa, Nancy. Dice que ella veía su cadáver decapitado y ensangrentado en su cama. El señor Evans no había escuchado hablar sobre esa sirvienta, pero le dice que la llame y la vea, y pues la pesadilla terminará. Pero Isela le dice que no se puede, ya que se había ido de vacaciones un día después de que ellos llegaron. Y sí, ya eran algunos días que Isela estaba atormentada por eso. Bien, por otro lado, en la habitación de Karen, Helen, quien ahora era la sirvienta principal, le estaba arreglando para la cena de esa noche, mientras se disculpaba por lo ocurrido el día anterior, y le dice que Donna ya no puede ser su sirvienta personal. Karen le dice que no exagere, que ella hizo bien su trabajo, y que mejor se esmere poniéndola hermosa, ya que en la cena iba a verse con Raymond, ya que era su destino estar con él. Incluso Donna me lo dijo ayer, decía. Helen no lo podía creer, le dice: señorita, no diga eso, que él no es su prometido. Pero Karen sabe que todos querían algo mejor para ella, algo mejor que el sacerdote Dylan.
Helen le dice que por esas tonterías que decía, Donna merece ser regañada y ya no puede estar a su lado, y esto a Karen le estaba pareciendo muy molesto. Helen actuaba como si fuera su madre, y pues puede que sea un estorbo, siendo la encargada estaría vigilando mucho a Karen, así que le pide que deje a Donna con ella, que se habían hecho muy buenas amigas ya que tenían la misma edad. También le pregunta, ¿acaso tú jugarás conmigo? Helen le dice, obvio que no, tengo mucho trabajo. ¿Ves? Por eso deja a Donna conmigo y tú ocúpate de tus cosas, ¿ok? Bien, Helen acepta, pero con la condición de que no cometan locuras como la del día anterior. Y también porque desde que Nancy se fue tenía el doble de tareas. Karen le pregunta que qué pasó con ella. Helen pensaba que Karen ya estaba enterada, entonces le cuenta que ella renunció porque no aguantó más el trabajo. Pero a Karen no le cuadraba ya que sabe que no renunció, sino que ella la mató. ¿Qué rayos está pasando?, decía. Bien, luego en la cena estaban reunidos Karen y su padre el señor Harrier, por otro lado los Evans y los prometidos, Raymond y el sacerdote Dylan. Raymond le pregunta a Karen que cómo seguía con su herida, y ella le responde que ya estaba mejor, que ya se sentía bien. Su padre el señor Harrier le agradece por preguntar, pero Raymond le dice que era vergonzoso no haber podido llegar a tiempo para detener a los maleantes. Pero Karen solo seguía intrigada por el tema de Nancy y el ladrón de su cuerpo. También se da cuenta que en la cena todo iba igual que siempre. La actitud del caballero Raymond, Gisela tratando de verse interesante y las mismas conversaciones aburridas. Ella solo escucha nada más. Entonces Gisela decide tocar el tema de los pecados capitales, especialmente la gula y excesos. Pero no tenía fundamentos para hablar sobre esto y solo estaba quedando mal, mientras Karen se había dado cuenta que Raymond le estaba observando todo el rato, porque ella estaba re hermosa. También sabe que Raymond valora mucho la moralidad y el honor, cosas que Gisela y su padre para nada tenían. Al señor Harrier le pareció una broma lo que Gisela hablaba. El señor Evans trata de ayudar a su hija, pero no cambia la impresión que estaba dando. Se excusa diciendo que solo quería decir que al ser de la nobleza, deben tener un consumo moderado y conocimiento cultural. Le pregunta a Raymond qué piensa sobre si sus vestidos y accesorios le parecían un consumo excesivo o estaba bien. Raymond le dice que no sabe, pero que había aprendido algo de su hermano mayor, que no debe interferir en el consumo de una mujer. A Gisela le encantó su respuesta, hasta que Raymond añade que al menos de que sea su esposa, en este caso sí tendría límites. Karen dice que de seguro Gisela habla de eso porque la comida estaba deliciosa y estaba satisfecha, pero eso solo hizo que Gisela se avergüence aún más. En eso sirven el plato fuerte, que era ortolán, un plato cocinado en donde se ahoga un ave que previamente fue engordada durante un mes, y al ver más comida, pues la expresión de Gisela no era de mucho agrado. Raymond le dice que la variedad de comida era excelente, y de una forma burlona, le dice ¿acaso tapará con un pañuelo el plato para no pecar? El señor Evans le dice que no sea tan cruel con su hija, que la entienda ya que es muy joven. Además, ella había estado preocupada por muchas cosas en los últimos días. El señor Harrier le pregunta ¿acaso ella le ayuda con sus negocios, señor Evans? Pero él le responde que no exactamente se refería a eso, solo que cuando llegaron había tenido un inconveniente con una sirvienta, que la tenía intranquila por unas pesadillas y así. El señor Harrier le intuye que se refiere a Nancy, y se disculpa diciéndole que ella debió ser más cuidadosa, pero ya no debe preocuparse por ella porque había renunciado. Gisela le dice no que solo estaba de vacaciones, pero el señor Harrier le responde que sí, que son unas vacaciones pero interminables, ya que ella personalmente habló con él y le pidió su renuncia. Pero la más asombrada al escuchar esto fue Karen. Piensa, ¿con quién rayos habló mi padre? ¿Acaso fue él quien decapitó y ocultó el cuerpo de Nancy? El padre de Gisela le dice que ya está resuelta su preocupación y que puede estar tranquila y degustar de su comida. Entonces el señor Evans prueba el ortolán, sabe que es un plato muy fino y de la realeza. Y sí, al probarlo entró en un orgasmo gastronómico. Le encantó su sabor, textura y estaba interesado en saber qué hierbas y especies habían utilizado. Le pregunta al señor Harrier si van a seguir probando de este ortolán mientras sigan en la mansión, pero le responde que lamentablemente no porque las aves se habían terminado. Entonces el señor Evans le pide la receta del plato y llaman al chef, pero el chef solo le agradece por el elogio porque no podía decir el secreto. Según él no sabía qué hierbas y especies usaron, ya que el único que lo sabía era quien las puso, o sea el sacerdote Dylan. Pero según Dylan tampoco sabía con exactitud el nombre de lo que usó. En eso Raymond felicita a Dylan, sabe que al ser un sacerdote también se preocupa por la nutrición de los nobles. El señor Evans quedó asombrado que el sacerdote también interfiera en la cocina de la realeza. Sabe que una vez que se case con Karen, la decisión de los negocios quedaría en sus manos siendo un estorbo, pero con esta habilidad quería confiar en la salud y la cocina de la familia Evans. En eso el señor Harrier le dice que ya no atormenten más al sacerdote Dylan, y que es mejor que se tomen un descanso para luego continuar con la cena. Entonces, Gisela se fue a su habitación, indignada porque no valoran su riqueza e inteligencia. La apariencia y belleza perfecta de Karen no le ayudaba en nada. Decía, ¿por qué tiene que ser tan linda, maldición? El peinado que Gisela tiene cuesta mucho más que el de Karen. Se pregunta si acaso son los cosméticos que ella usa, pero también recuerda lo que dijo su padre sobre los matrimonios de aristócratas, que solo son negocios y ya.
Así que recuerda que su padre tenía una amante que era mucho más joven y hermosa que su madre. Y lo más triste era que su madre tenía un tipo de relación muy afectiva con el mayordomo, o sea, el amor entre ellos nunca existió. Pero ella creía que con Raymond sería diferente. Sea como sea, ya fue vendido a su familia, decía, y él tiene que casarse sí o sí con ella. Entonces decide bajar, pero al pasar por el balcón vio y escuchó lo que más se temía. Su prometido hablando con Karen, tomándola de la mano, y a pesar de que él se dio cuenta de que Gisela los estaba viendo, no se inmutó. Bien, mientras Gisela se había ido a su cuarto, los señores Harrier y Evans fueron a echarse unos porros de una Mary Jane nueva y potente que había llegado de otro reino. Nada, mentira, no era tan potente. Pero sí, se fueron a echarse unos porros. Por su parte, Karen fue al balcón a hablar con sus rosas, preguntándose si su padre tenía que ver con lo de Nancy, y en eso Raymond había ido tras de ella. Él llega y le pregunta si puede estar un momento con ella. Karen le dice que sí, mientras lo mira y sabe que el amor de Raymond le fascina, pero no responde a ninguna de sus preguntas. Él le ofrece una copa de vino, pero Karen le dice que no puede beber por la herida, ¿recuerdas? Entonces a él le tocará beber el doble, dice. Le pregunta a Karen por qué no se veía feliz, y ella le responde que no tenía motivos para estarlo. Y además estaba portando un poco indiferente con Raymond. Él se pregunta si era de su agrado verlo, ya que sabe que él es muy apuesto, y Karen onda qué confianza del caballero. Fue ahí cuando Gisela bajó y los vio. Karen le pregunta qué hay de Gisela su prometida, pero al parecer a Raymond le chupa un huevo, o sea que no le importa, ¿me explico? Bien, creo que sí. Karen le dice muy directa que el negocio de su matrimonio le beneficia a los Evans, así que no era muy buena idea que siquiera hacer con ella. Pero Raymond intuía que por lo que había pasado el día anterior, sabe que ella la conocía muy bien y se sentía atraída por él, pero ella le dice que no era así, que nada más lo conoce por ser el héroe del reino y ya. Pero Raymond tomó eso como que ella lo estaba seduciendo y que no era casualidad encontrarle en la calle. Pero se pregunta por qué su cara ya no tiene la misma expresión de hace un día, y pues Karen sabe que Gisela los estaba mirando y explotaría de celos, así que por eso estaba incómoda. Pero mientras que Raymond tomaba del rostro a Karen, llegó Dylan diciéndole qué carajos hace con mi prometida, ¿acaso está mal del orto? Raymond se disculpa con el sacerdote y este mismo se lleva a Karen de ahí, mientras que Raymond, al ver a Gisela, se queda con ella. Karen sabe que en sus vidas pasadas, en este punto de la historia, ya estaba junto a Raymond, pero ella ahora no quería saber nada de amor, solo buscaba muerte, matar, y eso. Bueno, en eso ya todos regresaron a la cena. Karen se preguntaba si seguir junto a Dylan, ya que él se había hecho muy cercano, no sabe si valía la pena. Pero también se pregunta si asesinando al héroe de la novela, o sea a Raymond, encontraría otras respuestas, o seguirá siendo el mismo final de siempre. Bien, al día siguiente estaba desayunando Gisela y su padre, pero en eso Gisela le dice que aún no estaba tranquila por lo de Nancy. Su padre le dice otra vez con la misma pendejada: ya escuchaste al señor Harrier, sabes lo que pasó con la sirvienta. Pero Gisela le dice que todo era muy extraño, y si acaso el señor Harrier fue quien la mató y nos está mintiendo. Pero su padre le dice que no tienen pruebas para decir eso, y que ya se olvide del tema, que mejor se preocupe por preparar su ceremonia de compromiso de hoy en adelante. Pero Gisela sigue insistiendo que de cualquier manera era extraño, que ella lo había visto tan real. Además, si eso es así, puede usar como excusa y sacar al señor Harrier de la mansión. Pero su padre ya perdió la paciencia y le dice: ya basta, maldición. No importa lo que haga, no puedo sacar al señor Harrier de la casa. Ya deja de preocuparte por cosas insignificantes. Él ya dio su respuesta, y no tenemos derecho a interrogarlo. Incluso si él asesinó a la sirvienta como dices, ¿qué importa? Es solo una sirvienta, ¿cuál sería el problema, maldición? No jodas con eso, mierda, hasta a mí ya me tienes cansado. Le dice que se preocupe por Raymond, su prometido, y que deje a los Harrier porque ya se había enterado que tiene demasiados celos en contra de la señorita Karen. Raymond no creará ningún escándalo rompiendo el compromiso. Basta de inseguridades, mierda. En serio que necesitas más modales adecuados. Más bien, tus pocos conocimientos estúpidos son los que podrían arruinar todo. Gisela se sintió ofendida por lo que le dijo su padre, y salió corriendo de ahí diciéndole: ¿acaso no estás conforme con tu hija? Su padre no quiso decir eso, pero hubiera sido bueno que sí. Gisela estaba muy jodida por la situación, piensa que tal vez es culpa de la mansión, sus puertas, paredes viejas y todo lo que le provocan las alucinaciones. Lo único que quiere era su prometido Raymond, pero se le estaba complicando no poder contra la belleza de Karen. Pero dice que no puede dejarse vencer, y él será suyo cueste lo que cueste, y que mejor se iba a arreglar y tener éxito en la ceremonia de compromiso con Raymond, y que Karen acabará casándose con el sacerdote Dylan, y ella será quien esté junto a Raymond. Y en eso mira el vestido que llevaba puesto la noche que estaba buscando su collar, y de casualidad encontró el cadáver de Nancy. Sabe que todo era muy real, y que la sangre no era suya, pero dice que ya no quiere pensar en eso. ¿Qué importa si una sirvienta fue asesinada? Mejor va a ocuparse de sus cosas, decía. Ya era hora. Por otro lado, en la capilla, Karen estaba cometiendo otro asesinato, la muy maldita. Ella decía que tiene que ser más cuidadosa y comprobar cada vez que mate a alguien. Y si lo que dijo su padre es verdad, pues este cadáver permanecería así. De lo contrario, nuevamente vendrían alguien a limpiar y llevarse todo. Todo esto mientras se creía carnicera y fileteaba en partes a esta nueva víctima. Entonces decide dejar una trampita para comprobar.
Deja un mechón de cabello de su víctima escondido por el lugar y también deja la chimenea manchada de sangre. Pero en esa noche Isela estaba muy intranquila otra vez. Sus pesadillas no la dejaban dormir, así que fue donde el sacerdote Dylan para pedir alguna medicina. Le comenta que se le complica dormir, que tiene muchas pesadillas y puede oír a alguien llorando. También que veía muchas cosas raras. Dylan entiende lo que le pasa y fue a buscar algo para ella. Y le trae unas hierbas. Le dice que tiene que beber un té antes de acostarse, y eso le puede ayudar a descansar bien. Isela se da cuenta que es lo mismo que Karen suele tomar todos los días, y Dylan le dice que sí, que era lo mismo, ya que tiene un efecto calmante. Isela le pregunta que ella siempre está tranquila, ¿para qué necesita beber esto? Dylan le responde pues para estar más tranquila, XD, ya. Isela le dice que sea más específico, que no le entiende. Pero Dylan le responde pues que le valga verga, ¿no? Nah, mentira, no le dice eso. Le dice, señorita Evans, deje de preocuparse por cosas insignificantes. Pero esto le pareció muy grosero a Isela y mejor se fue. Dylan, por su parte, continuó con lo que estaba haciendo. Él estaba leyendo el libro sagrado, específicamente los sacrificios por los pecados cometidos, y en el que mencionaban al festival que iba a celebrarse en esos días, que consta de 3 días de ceniza para la expiación y 4 días de agua para la prosperidad. Pilas, atentos y atentas con lo que voy a decir porque es muy importante. Quienes debían ofrecer expiación eran quienes habían cometido pecados inconscientemente, sea por debilidad o por ignorancia de los mismos. Por su lado, quienes codician cosas ajenas, profanan las cosas santas y también juran en vano, debían ofrecer un sacrificio de sangre. Era diferente según el pecado, pues quienes roban debían sacrificar un cordero, quienes se comen lo que no es suyo, o sea cometen adulterio, sacrificarían a 3 becerros, y finalmente quien violente, o sea un asesino, pagaría con una yegua. Pero Dylan arranca y destruye esa página sobre los asesinos, diciendo que ellos no tienen que pagar por sus pecados, que eran inocentes según él. Y pues eso se veía un tanto sospechoso en este sacerdote, ¿eh? Bien, en ese momento tocan a la puerta, y era Owen, uno de los sirvientes. Él lo deja pasar, y él le dice que tiene que informarle algo importante, que tenía que ver con la señorita Karen. Más tarde Karen regresó a la escena del crimen, y sí, el cuerpo había desaparecido y todo estaba limpio, incluso la chimenea, no había rastro de cenizas ni nada. También el mechón de cabello que escondió no había desaparecido, así que sabe que no es una ilusión, que sí lo había matado. Y eso quiere decir que su padre sí estaba mintiendo sobre lo de Nancy, y si él ocultó el cuerpo, ella está enterada de lo que Karen estaba haciendo. Pero pensándolo detenidamente, ella entiende qué es lo que pasó. Karen, alrededor de las 3:30 de ese día, llevó a Nancy a la habitación de Isela. Le tomó más o menos 30 minutos, y alrededor de las 4 en punto, ya había dejado todo listo y limpio ahí. Desde ese momento hasta la noche tenían tiempo suficiente para decapitar a Nancy, aunque las sirvientas seguían pasando y caminando por el pasillo. Eran casi las 10 de la noche cuando Isela encontró el cuerpo, y fueron solo 10 minutos que se demoró tranquilizando y cambiando de ropa a Isela, así que es imposible esconder y limpiar la habitación tan rápido. Karen no lo había pensado bien en ese momento porque quedó desconcertada por la desaparición del cuerpo de Nancy. Pero ahora, ya casi tiene la respuesta. Supone que alguien llevó el cuerpo de Nancy a la habitación de al lado, y fue ahí donde entró Isela la primera vez. Luego, cuando volvió junto a ella, sí entraron a la habitación que sí era de Isela. Y sabe que es así porque había un cabello de Nancy, eso quiere decir que sí estuvo el cuerpo de ella en esa cama. Pero este individuo se equivocó y la dejó en la habitación equivocada. Karen, al pensar esto, dice que estas deducciones reducen el número de sospechosos, y sabe que lo más seguro es que fue un hombre, lo suficientemente fuerte para decapitarla, y pues con un poco conocimiento sobre las habitaciones de la mansión. Tal vez sea un sirviente nuevo que recién llegaba a trabajar para su familia. Pero lo que no le cuadra es qué papel tiene su padre en esta historia. Sigue siendo todo muy raro, decía. Algo sabe el señor Harrier. Bien. Ahora pasamos 15 días después, ya era verano y en la mansión se preparaban para la caza de los animales para los sacrificios correspondientes. Isela estaba queriendo dejar mal a Karen porque no sabía montar a caballo, pero ella le respondió diciendo que no tiene carruajes de por gusto, ¿no? Sino para viajar en ellos, perra. Y además siempre iba a la casa en carruaje, así que no tenía por qué montar a caballo. Según Isela decía que era importante que las damas nobles sepan andar en caballo. Karen le responde que le vale mucha pija no saber andar en caballo y que se vaya a ella si tanto le gusta montar. Ya, mentira, solo le dijo que tal vez para la próxima prenda. En fin, Karen no quería ir, pero es que ella estaba encargada de la casa. Además, este año el festival sería muy grande. Había muchas cosas por las que rezar, como el trato de los Beddick y los Harrier. Bueno, en este caso, con el prometido de Karen, el sacerdote Dylan. Raymond también iría a la casa y él también se estaba preparando. Isela, mientras acariciaba a los caballos, lo miraba muy encantada. Porque están apuestos, decía. Bueno, mientras ella se estaba mojando, empezó a preguntarle a Karen sobre sus caballos y los cuidados que le daba. Todo esto para que Raymond la escuche a propósito. Y pues sí, lo consiguió. Consiguió llamar la atención de Raymond. Y entonces se pusieron a conversar por eso. Karen se apartó de ahí, y en su pensamiento quería que Isela lo haga bien esta vez, ya que ella no quiere a Raymond en su vida, que se lo quede ella. Para Karen en esta vida, eso estaba bien.
mientras ella fue a revisar a sus sirvientes que todo esté listo y que tengan las trampas suficientes. Les recuerda que las trampas no deben ser vistas por los animales y lo más importante es solo atraparlos y lastimarlos lo menos posible porque son para sacrificios. Y también les dice que no se olviden de ayudar a las sirvientas mujeres a llevar las cosas. Karen en sus anteriores vidas ya estaba con el Sir Raymond para el momento de la caza y él le ayudaba a subir al carruaje siempre, pero ahora lo tenía que hacer sola. Karen al subir se enredó con su vestido y estuvo a punto de caer de espaldas, pero otra vez Raymond estuvo para salvarla y evitó que se cayera. Él estuvo para sostener a Karen, pero a ella como que no le gustó mucho su presencia y de mala gana le agradece. Y entonces Raymond entra junto a ella al carruaje. Karen le pregunta si no iba a ir con la señorita Isela, a lo que Raymond responde que no porque ella quería ir en caballo y según él no sabía montar a caballo. Karen le dice: ¿Onda, en serio? No es normal que un soldado como él no sepa andar en caballo. Pero Raymond de coqueto le dice que es porque es muy tímido y no puede subirse a un caballo que no haya visto antes. Bueno, en fin, lo que quería obviamente era ir junto a Karen. Hasta ahí.